Egun on denoi, gaurko sesioari hasiera emango diogu. Eskerrik asko, etortzeagatik, gaurko txostenaren aurkezpenera, eta posten gaitu hemen Barrinkuako 5. zenbakiko areto honetan egotea, beraz eskerrik asko Bilboko udalari eskaintza onartzagatik. Nos alegra estar aquí y buenos días a todos y a todas. Estamos agradeciendo al Ayuntamiento de Bilbao por habernos proporcionado estas magníficas instalaciones para hacer la presentación del informe. El informe Guerra, desplazamientos forzados y respuesta a la crisis de Cabo Delgado, Mozambique. Es un informe que ha sido realizado en colaboración entre la Fundación Ayuda en Acción y Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz, que a su vez también ha contado con las aportaciones en el equipo de investigación del Centro de Estudios y Acción por la Paz de Cabo Delgado, Mozambique. Mi nombre es María Oyanguren Idigoras y soy la directora del Centro de Investigación por la Paz, Gernika Gogoratuz, que comenzó su andadura ahora hace 35 años. Fue constituido el centro en el marco conmemorativo del 50 aniversario del bombardeo de Guernica. Por tanto, sus líneas de trabajo parten de los estudios de memoria, estudios de paz y estudios de conflicto. Hace casi más de 5 años que empezamos a trabajar en esta provincia de Mozambique, en Cabo Delgado, en el marco de un proyecto internacional llamado Territorios en Conflicto. Un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de 4 años y ha contado con la financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo del Gobierno vasco. Es un proyecto de investigación, de formación y de acción para el fortalecimiento de capacidades, especialmente las de dimensión colectiva, y construcción de alternativas de vida, que se desarrolló en 5 territorios, 2 en Colombia, departamento de Tolima y departamento de Caquetá en Colombia, como he comentado, 1 aquí, en el territorio, en la comarca de Busturialdea, Urdaibai, y otros 2 en Mozambique, Maputo capital y la provincia de Cabo Delgado. El propósito del proyecto de territorios, que fue el proyecto que nos acercó a la realidad de la provincia de Cabo Delgado, era analizar el impacto del poder transnacional en todos los territorios. Pero en concreto hoy nos vamos a centrar en el de Cabo Delgado y por nuestra parte también, en colaboración con los equipos de trabajo de allí, elaborar herramientas pedagógicas con enfoques de desarrollo humano local sostenible y mirada local y global. Nuestro propósito, el de Gernika Gogoratuz, quería seguir profundizando y articulando la línea de trabajo de memoria y construcción local de paz, desde metodologías, propuestas metodológicas que también han acompañado en esta investigación del informe que vamos a presentar, propuestas metodológicas situadas en el contexto concreto en el que se trabajaba, en este caso Cabo Delgado, con mirada feminista y decolonial. Eran nuevas propuestas que se venían trabajando desde una aproximación de epistemologías críticas, que también veníamos colaborando con la Universidad de Coimbra, especialmente Centro de Estudios Sociales, y queríamos ampliar nuestra mirada a otro territorio, en este caso el de Mozambique, y ahí fue donde nos encontramos con el Centro de Estudios y Acción para la Paz. Centro de Estudios de Acción para la Paz y Gernika Gogoratuz han realizado este informe. Sus autores, 2 de ellos nos acompañan en esta mesa y el coordinador del mismo, Joaquín Alberdi y Liliana Zambrano a mi izquierda, y el coordinador Jesús Pérez Martí, que es el
director de ayuda en acción en Mozambique. Hay otras personas también que están participando en toda esta línea de investigación, que son Aventina Matusen, Lázaro Cosa y Alberto Ernesto. Ellos participan en Cabo Delgado de todo este trabajo y son miembros del Centro de Estudios y Acción para la Paz. No voy a presentar el informe porque dos de sus autores y el coordinador del mismo y director de ayuda en acción Mozambique están aquí. Quería agradecerles también su presencia aquí y sí que voy a explicar cómo vamos a desarrollar la dinámica de esta mañana. Cuando termine voy a pasarle la palabra a Jesús Pérez Martí para que nos cuente cuál es el trabajo de ayuda en acción en Mozambique y haga pues una introducción al informe. Luego vamos a emitir un vídeo, un documental que se titula Las guerras olvidadas, Cabo Delgado, Mozambique, que se ha hecho en colaboración de Scoobides, que es la red de entidades en educación por los derechos humanos y la paz de Euskadi. Su coordinadora técnica está aquí, por si luego quieres comentar algo del vídeo. Y a continuación, después de ver el vídeo, nos ha parecido muy interesante dar este vídeo porque además participan las personas de esta mesa y las personas de los equipos de Cabo Delgado y otras personas también que han venido trabajando en la cooperación vasca en Mozambique. Y queríamos tener como una aproximación contextual a lo que está sucediendo allí, cuando comenzó la guerra y cuál es la situación de las personas que han sido desplazadas forzosamente y qué respuestas se está dando desde las organizaciones internacionales, pero también, sobre todo, la que más nos interesa, qué respuestas se está proponiendo desde las propias comunidades que están allí, tanto las desplazadas como las comunidades de acogida en Pemba, la capital, y qué propuestas se están haciendo para que tengamos en cuenta a la hora de hacer un trabajo de ayuda humanitaria, emergencia humanitaria, de cooperación al desarrollo y de construcción local de paz, lo que hoy en día conocemos como el triple nexo. Después del vídeo, ya Liliana y Zambrano y Joaquín Alberdi harán una intervención para contarnos cuáles han sido las recomendaciones que hemos recogido y algunos puntos también en relación al contexto. Liliana Zambrano es docente de la Universidad de Deusto y hace parte del equipo de investigación de Guernica Oratuz, junto con Joaquín Alberdi, que es profesor de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakaslea y miembro también del equipo de investigación de Guernica Oratuz. Con esto, agradeceros de nuevo que estéis aquí, esta mañana espléndida. Y Jesús, cuando quieras, puedes comentar. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Pues bueno, pues siempre es un placer. Yo llevo 23 años en Mozambique y la verdad es que ya hacía por lo menos 17 que no estaba en Bilbao, con lo cual, vamos, para mí ha sido no solo un honor, sino un placer de verdad poder estar aquí con todos vosotras y vosotros, para poder compartir pues, este tiempo, ¿no? Explicar un poquito no solo lo que desde Ayuda en Acción en Mozambique estamos haciendo, como también un poco el sentido de este maridaje que hemos establecido. Lo explicaré, que me parece que ha sido un maridaje pues, muy productivo, muy fructífero. ¿Consiguen escucharlo? Sí. Ah, estupendo. Y bueno, pues empezando un poco con lo que nosotros como Ayuda en Acción estamos haciendo, que me va a servir un poco como contexto para llegar hasta lo que ha sido la elaboración de este informe, ¿no? Pues bueno, Ayuda en Acción tiene una trayectoria en Mozambique. Perdón, es que los cambios de temperatura de 32 a 14 la semana pasada no han sido amables conmigo. Ayuda en Acción, como estaba diciendo, pues lleva trabajando en Mozambique desde el año 2006 y con una presencia efectiva en la zona de Cabo Delgado desde 2016, ¿no? Esta presencia, ¿a qué se debe esta presencia? Bueno, como saben, Mozambique, sobre todo en los últimos 20 años, ha sido
pues un país prioritario para la cooperación española, incluyendo todas las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, por cuestiones obvias y evidentes que aparecen en el informe. Mozambique pues está a la cola de los índices de desarrollo humano en general, y Cabo Delgado ha estado históricamente a la cola de todos estos índices dentro del propio Mozambique. Es decir, podríamos dar datos que podrán ver en el informe desde de esperanza de vida, de analfabetismo en torno al 62%, del 44% de personas viviendo por debajo de la pobreza, un mundo rural mayoritario dedicado a una economía campesina de subsistencia, está en torno al 70 y tantos, casi 80%. Entonces, pues bueno, pues un poco el histórico de nuestra presencia allí tiene que ver, tanto por un lado, con las políticas de cooperación, lo que es la cooperación entendida no solo como la agencia española, sino como la cooperación en el marco de todos los actores de cooperación del Estado español. Y por otro lado, pues a esa situación pues, de pobreza persistente que nos remonta pues, prácticamente a los últimos 100 años, ¿no? Nosotros empezamos trabajando allí pues, en cuestiones que tienen que ver con educación, con la educación, con la retención de las niñas y los niños en la escuela, promoviendo temas de oportunidades económicas, de medios de vida con las comunidades locales. Y bueno, pues en 2017 aparece un hiato, que es en octubre de 2017, que es la toma de Mocímboa a Praia, para sorpresa de todos los que allí vivíamos y creo que de todo el mundo en general, por parte de un grupo de insurgentes, que dura en torno a unos 4 días y que cambia un poco todo lo que es el panorama de todo lo que era el presente y el futuro, no solo de la provincia, sino también de la región. Desde octubre de 2017 hasta hoy, ¿cuál ha sido el saldo? Que aparece un poquito en el informe, solo como grandes pinceladas. Pues bueno, pues estamos hablando de casi 1.200.000 desplazados, casi 5.000 víctimas mortales y toda una estructura social y económica que ya, como mencionaba hace un momento, pues tenía todo un conjunto de carencias y de situaciones pues, de pobreza muy profundas y de desigualdad, pues todo esto se agrava muchísimo más. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues, a ver, existen, como se analiza un poco en el informe, pues existen todo un conjunto de factores, ¿no? A veces las personas tendemos a pensar que las cosas ocurren porque hay una causa. Normalmente las cosas no ocurren porque hay una causa, sino que en este caso concretamente pues, hay un conjunto de causas entre las cuales encontramos la pobreza, entre las cuales encontramos la desigualdad, entre las cuales encontramos conflictos geopolíticos subyacentes, entre las cuales encontramos intereses tanto locales como internacionales de los grandes grupos económicos y políticos. Encontramos problemas generacionales, encontramos problemas religiosos, no solo entre las grandes religiones, sino dentro de las propias religiones, entre cofradías del Islam, etcétera, etcétera. Problemas generacionales, como es el desapego existente cada vez mayor entre la juventud y lo que sería pues, un proyecto de Estado, una visión de futuro, etcétera, etcétera. Es decir, que existe un caldo de cultivo muy importante para que todo esto ocurra. Las consecuencias de todo esto, pues se las mencionaba, 1.200.000 desplazados, una economía todavía más desestructurada de lo que ya existía, una prevalencia de los grandes proyectos, también enfrentando muchas dificultades para poner en marcha sus operaciones, lo cual, de alguna manera, algunas de las líneas de desarrollo que ya existían pues, se han visto trabadas o frenadas, y una conflictividad social pues, muchísimo mayor. Nosotros, como Ayuda en Acción, que veníamos desarrollando proyectos pues, de desarrollo, como explicaba antes, pues, dentro de una línea normal, pues nos vimos afectados igual que las comunidades residentes, igual que el resto de las personas que viven allí, nos vimos afectados por este fenómeno y nos obligó a cambiar la mirada. ¿Cómo nos obligó a cambiar la mirada? Pues evidentemente uno no puede continuar desarrollando proyectos tradicionales en un marco donde tienes 1.200.000 desplazados, donde un 30% del territorio se ha vaciado, donde la violencia, incluso a día de hoy, ha atravesado, pues, como se ve en el estudio, pues, diferentes fases,
pero donde la violencia a día de hoy, a pesar de las intervenciones multimillonarias financiadas por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por etcétera, 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 a pesar de eso, a día de hoy, el mapeo que se está realizando semanalmente pues nos muestra que hay entre 5 y 6 incidentes por semana. No son grandes incidentes, ha habido fases, pero la violencia continúa ahí y continúa teniendo un impacto en el territorio y en las personas que viven en ese territorio muy importante. Repito, esto todo sobre una base prevalente que ya enfrentaba todas las dificultades que tenía. Eso nos obligó a cambiar esa mirada, a dejar un poco, no de lado, pero a complementar todas nuestras actividades en temas de primera respuesta humanitaria, es decir, pues pasar a trabajar en temas de suministro de agua en campos desplazados y en comunidades de acogida. Nos llevó a trabajar también en temas de abrigo, es decir, al final tenemos que pensar que en un momento dado, pues a lo mejor en una semana te encontrabas con que habían llegado a una comunidad 15.000 personas, en una comunidad que a lo mejor tenía 3.000 y que no había absolutamente ninguna capacidad de respuesta, ni por parte del Estado, ni por parte de las agencias de Naciones Unidas, para poder hacer frente a estas avalanchas de personas. Entonces, eso de alguna manera, y eso sobre comunidades con las que nosotros ya previamente veníamos trabajando, con lo cual nos obligó a cambiar esta mirada, nos obligó a meternos en esta dinámica. Ha sido un proceso de aprendizaje, pues, vamos a ver, entiéndanme bien, maravilloso, porque en el fondo hemos aprendido muchísimo dentro de todo de lo que es un contexto, dentro de aquello que se puede aprender en un contexto de estas características. Nos ha obligado a reformularnos y nos ha obligado también de alguna manera, y es una obligación que se lleva en algunos casos pues con mucho cariño, a buscar nuevos socios para que nos enseñen también a mirar desde esa otra mirada que implican este tipo de conflictos. En ese contexto, pues bueno, pues ya existían ya algunos contactos previos con Guernica Gogorazu, personalmente con María, con Joaquín, Liliana, pues bueno, pues la conocimos también en esa línea, con Teresa. ¿Por qué? Porque creíamos que primero tenían un bagaje pues muy interesante de trabajo allí, ¿no? Es decir, en todas estas cuestiones de paz, de las que nosotros no éramos ni somos expertos, y que nos podrían ayudar a entender muy bien lo que es el conflicto, lo que está ocurriendo y cómo poder abordarlo. Antes Joaquín mencionaba la cuestión, o María mencionaba la cuestión de capacidades. Para nosotros trabajar con las capacidades locales es un elemento importantísimo. Las respuestas que se han estado planteando hasta ahora, pues muchas veces por falta de capacidad de las organizaciones en el terreno, otras veces por falta de conocimiento y otras veces porque las organizaciones, las instituciones tenemos la tendencia a tener nuestros modelos de trabajo y al final el último que aparece son las personas. Eso era una preocupación que teníamos muy grande de Ayuda en Acción, es decir, cómo los sistemas y modelos de trabajo tanto de las organizaciones humanitarias como del sistema de Naciones Unidas, cómo se estaban implementando. Es decir, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo se llegaba a la gente? ¿Será que los modelos, las estrategias, los sistemas y las prácticas son adecuados en todos los contextos y concretamente en el de Cabo Delgado son prácticas? Es decir, ¿estamos consiguiendo resolver problemas de la gente o no? ¿Estamos generando más dependencias o no? Y si las estamos generando, ¿cómo podemos romper ese vínculo? ¿Cómo podemos hacer que la gente, y esto lo digo con toda la humildad, porque evidentemente no está en manos de Ayuda en Acción resolver este problema, ni de Guernica, ni es un problema de todas y de todos, pero ¿cómo podemos contribuir para cambiar esa mirada? Es decir, si una emergencia como aquella, el 70% de los desplazados están viviendo con familias de acogida, ¿será que es el mismo esquema que tenemos que aplicar, que se aplica en campos de desplazados? Pues a lo mejor no. Sí. ¿Será que las distribuciones de comida en un contexto, las distribuciones masivas de comida llevadas a cabo son las adecuadas en un contexto como este? ¿Será que estamos generando otro tipo de cosas? ¿Será que la gente es un sujeto paciente o es un sujeto agente? Esa era un poco la gran duda, ¿no? Y
que con la ayuda de ellos pues hemos intentado analizar y realmente, pues a ver, no es ningún secreto que somos confiantes en la naturaleza del ser humano, somos confiantes en que el ser humano piensa, esto me va a salir una frase un poco chorra que puede recordar a alguien, pero la gente son personas. Cuando digo que son personas, es que piensan, actúan, quieren cosas, tienen intenciones, tienen sentimientos, y muchas veces el aparato que se monta en estos sistemas no lo niega, porque no lo niega, está en sus principios, pero al final lo que es la práctica diaria de operaciones tan grandes acaba por olvidar a esa gente. Y eso es un poco lo que hemos intentado, con ayuda de Guernica, traer a la palestra, es decir, no solo qué es lo que ellos quieren, porque querer se pueden querer muchas cosas, sino cómo podemos llegar a ese diálogo entre lo que es, lo que debe ser y lo que se puede hacer. Pues un poquito, humildemente, repito, y con toda la prudencia, pues es un poco lo que hemos intentado indagar. Tampoco me quiero extender mucho más. A ver, como ayuda en acción, pues quiero agradecer profundamente la paciencia que han tenido, porque sé que han tenido mucha, porque a veces podemos, es decir, cuando hay un marido, pero al final, cuando el casamiento va bien, pues es verdad que un día duermes de lado y otro día duermes de frente. Yo quiero agradecer mucho, y lo digo de corazón, la paciencia que han tenido con todas las revisiones de textos, con las vueltas, las idas, tal y cual. Para nosotros ha sido una experiencia formidable. Creo que el producto, en mi humilde opinión, es bueno, se le puede sacar muchísimo jugo, y la esperanza que tenemos es poder seguir colaborando para poder seguir aprendiendo con ellas y con ellos. Que para nosotros, las organizaciones a veces parece que no pensamos, pero nos gusta aprender. Y nos gusta aprender con quien tenemos que aprender y con quien nos puede enseñar, ¿no? Entonces, quería expresar, y ya cierro, mi más profunda gratitud al equipo de Guernica y bueno, ya a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias también, Jesús, a ti y bueno, y al equipo que te acompaña allí en Pemba, en Cabo Delgado. El aprendizaje ha sido, como os podéis imaginar, mutuo. Y nosotras también. Liliana ya venía siendo experta, voy a decir así, en temas de ayuda humanitaria y también en estudios de paz, conflictos, derechos humanos, pero para nosotros, bueno, y Yoki llegó al continente africano, no voy a decir los años que puedo hacer medio, pero hace mucho tiempo, y el resultado de que estemos hoy presentando este informe también es a raíz de todo el trabajo previo que en un principio pues empieza humildemente yendo allá e interesándote por la realidad del país y pudiendo estar acompañadas de personas que viven allí y que acompañan todo este proceso en Mozambique, quiero decir. Muy bien. Quiero agradecer a María Ormaechea, que fue la realizadora del documental Guernica Oratus de Yoki, que el día pasado me insistieran para emitir el documental. Yo teniendo aquí a Jesús, a él y a Liliana, me parecía como... igual nos viene bien alejarnos de las pantallas y tener las conversaciones que tan en falta tenemos, ¿no? Pero fíjate, me ha parecido un acierto porque el documental ha servido para mostrar las colaboraciones de las redes asociativas vascas en estos temas, las colaboraciones con Fundación Ayuda en Acción, la participación también de las administraciones, en tanto que están, Agencia Vasca de Cooperación, Dirección de Derechos Humanos, Ayuntamiento de Guernica, que luego Yoki nos contará qué es esta tela magnífica que tenemos aquí, se llama Capulana, la colaboración en Guernica con Guernica Ticmundura, que también participa de estos procesos, y bueno, y de otras organizaciones, como en el caso de Beñat, que nos ha contado su larga experiencia allí. Y bueno, apuntes a temas de ayuda humanitaria, la emergencia, cómo se debe atender, pero también cómo se puede ampliar una mirada que cuestione si esa es la manera de hacer, ¿no? Y en otros contextos, como ha dicho Jesús. Yo destacaría las aportaciones de la construcción de paz en todo esto, ¿no? Cuando hablamos
violencia y de guerras, porque la guerra explotó cuando estábamos en el proyecto de territorios. Nuestra intención era estudiar el impacto del poder transnacional y conflictos psicosociales, conflicto capital-vida que se le llama, pero la guerra estalló allí, entonces tuvimos que volver a cuestionarnos qué es la violencia directa, además de las violencias culturales, simbólicas y estructurales, ¿no? Y bueno, del documental yo recordaría aquí 3 cuestiones elementales que han dicho. Uno, la importancia del diálogo, y previo y elemental la importancia de la escucha. Decía Beñat, lo importante que es escuchar, si es que pensamos que vamos sabiendo y con grandes propósitos, pero igual sin atender las necesidades y las voces de las personas que están allí, ¿no? Diálogo, escucha y bueno, pues estas miradas también, ¿no? Que nos hacen no solo, pero principalmente también las mujeres que están pues, articulando todo un tejido para dar respuesta a las necesidades más urgentes y hacer propuestas además con su agencia, ¿no? Propuestas de construcción de alternativas de vida y de superar en un sentido de... Teresa nos daba una fórmula que nos dijeron allí: primero calmar, escuchar y dialogar, ¿no? Para seguir para adelante. Joaquín, que es el que también ha viajado más a Mozambique y que ha venido desarrollando trabajo. Bueno, eskertu danoi hurbiltzearren bai, importante da, bueno, ikuste bai, batzuik desatzen zaizuela, egiten ari garen lana, edo behintzat bertako egoera edo ezagutzea. Pero bueno, sobre todo, aparte de agradecer nuestra presencia, pues agradecer también por la de Jesús, ¿no? Son muchos años que nos conocimos, ¿no? Yo ya he estado trabajando en Cabo Delgado con la universidad, con EGOA, hace pues, muchos años y él, desde otra posición que ocupaba entonces, ¿no? Pues en la Agencia Española de Cooperación y bueno, también como cónsul de allá, pues nos ayudaba siempre pues, a trabajar y aprender de aquel territorio, ¿no? Y entonces, pues bueno, agradecerle las palabras que ha tenido hacia nosotros, pero bueno, decirte que son recíprocas, ¿no? Y como decía, en este maridaje, este matrimonio, pues yo creo que ha sido muy interesante pues por todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, pues Ayuda en Acción y Jesús nos ha abierto mucho las puertas allá para poder trabajar, ¿no? Pues con las comunidades y bueno, con el equipo local de allá, pues hacer las cosas de una manera un poco diferente a la que hacen otras personas, ¿no? Y yo creo que eso pues, es súper importante. Entonces, bueno, después de los agradecimientos, sí, bueno, yo creo que es un acierto el documental, porque aún así tenemos casi una hora para hablar y si hubiésemos estado 2 horas hablando hubiese sido muy aburrido. Y bueno, y así ya no tengo casi que hablar, porque toda la parte más descriptiva que en el informe estaría en el primer capítulo, ¿no? Está muy bien recogida en el documental, ¿no? Entonces pues en vez de hacer una presentación de PowerPoint con lo mismo y contároslo, pues yo creo que viendo el documental las ideas de fuerza están, ¿no? Porque los otros capítulos, el 2, el 3, el 4, tiene más que ver con la metodología que hemos hecho con las comunidades y sobre todo o cómo traer esos otros conocimientos de lo que está pasando, ¿no? Pues para ponernos otras gafas y analizar lo que está pasando con otras gafas. Pero eso nos lo va a contar Liliana. Entonces yo en un minuto pues por recoger algunas ideas de fuerza de esa primera parte del informe, que bueno, que además ya se han dicho y que están en el... Pero bueno, por resumirlas, pues serían como 3 grandes ideas, ¿no? Uno es el debate sobre las causas del conflicto, ¿no? Y bueno, la idea central sería que ante pues, esas explicaciones simplificadoras, pues los discursos más oficiales, ¿no? De los discursos oficiales que son los dominantes, ¿no? Que están poniendo el acento en que es un conflicto relacionado con el terrorismo yihadista, sabiendo que hay elementos también de terrorismo yihadista, pues no son suficientes, ¿no? Que necesitamos hacer análisis pues más complejos, ¿no?
análisis pues, más basados en el sufrimiento, en el desencanto y en las necesidades cotidianas que tienen las personas y también sus narrativas, ¿no? Esos pequeños relatos de las personas pues seguramente nos van a servir para comprender mejor qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y a partir de entender lo que está sucediendo, ¿no? Como también decía Viñet en el documental, pues a partir de ahí, pues entre todas y todos, pues pensar alternativas de paz y alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en el informe pues tenéis una mirada más compleja a las causas del conflicto. Bueno, la segunda idea, fuerza, bueno, pues sería esa, ¿no? Que las operaciones militares para el mantenimiento de la paz y la lucha contra el terrorismo, ¿no? que se han descrito, si bien pues, han podido conseguir crear algunos enclaves pues, de seguridad, ¿no? Para garantizar sobre todo la actividad extractiva transnacional, ¿no? de esas empresas, ¿no? De la Total Energies y de otras que hay allá, ¿no? Hago un lapsus, es que no habían empezado a exportar gas hasta ahora. O sea, la guerra de Ucrania ha acelerado, bueno, es gas licuado, ¿no? Que viaja en barcos y bueno, la paradoja es que el primer barco que llega a Europa hizo escala en Bilbao. El primer puerto europeo que llegó fue a Bilbao. O sea, que es, eso lo que quería resaltar también es que es un conflicto en el que somos parte, ¿no? O sea, ese gas viene ahora a evitar pues, que pasemos frío este invierno, que bueno, que está siendo bastante cálido, salvo algunos días. Bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que esas operaciones militares y el mantenimiento para la paz pues solo tienen esa función de garantizar, ¿no? Que continúe esa actividad extractiva de esas multinacionales. Y bueno, pues ese enfoque, ¿no? de dar una respuesta militar a una paz corporativa, por llamarlo de alguna manera, pues no resuelve los problemas de la gente, ¿no? O sea, ni siquiera la agenda idealista liberal, ¿no? de expandir los valores democráticos por el mundo, o esa agenda también de 2030 contra la pobreza y contra el cambio climático, o bueno, todos esos principios, ¿no? De que hay que solidarizarse con las poblaciones civiles que sufren ataques terroristas y que, bueno, y que si hace falta hay que hacer operaciones humanitarias, pues ni siquiera ese modelo es el que está dominando, ¿no? Lo que estamos observando con lo que os acabamos de escribir es que es más esa realpolitik, ¿no? De la lucha por el control de los recursos energéticos, ¿no? Derivada sobre todo de la necesidad de expandir nuestras fronteras extractivas, ¿no? Cada vez hay que ir más lejos a costes mayores a extraer energía y el norte de Mozambique está siendo víctima de eso. Pues es la agenda, ¿no? Esa realpolitik, ¿no? Que bueno, que en la guerra de Ucrania pues estamos viendo también con el incremento del armamento nuclear, pues se va imponiendo pues, incluso en las lógicas de esos ideales liberales, ¿no? Y bueno, y la tercera idea, y con esta termino, sería la idea de que esta operación de mantenimiento de la paz, esta operación de acción humanitaria, los proyectos que hay de desarrollo, de construcción de paz, que estamos poniendo en marcha en Cabo Delgado, pues no tienen en cuenta pues, las violencias estructurales o las violencias culturales que se vienen sufriendo en Cabo Delgado pues, desde hace siglos, ¿no? Pues bueno, seguramente la violencia y la insurgencia islamista es posible que termine en breve, pero bueno, la mayoría de la población va a seguir sufriendo pobreza, desigualdades, abandono y como hemos visto también en el documental, pues eso va a seguir trayendo nuevas guerras, ¿no? Entonces hay que hacer un planteamiento, ¿no? Para resolver solo la violencia del grupo insurgente, sino también esas otras violencias, esa violencia lenta, ¿no? Que está ya como instaurada en esas comunidades, en esas sociedades, y bueno, pues es sobre lo que hay que cambiar. Y por supuesto que hay propuestas y hay alternativas, pero antes que eso casi que le doy la palabra a Lili y si no en el debate pues hablamos de las propuestas y las alternativas. Eskerrik asko.
Joaquín. Yo voy a empezar así, ya saben que yo soy, la mayoría sabe que yo soy de origen colombiana, adoptada en Euskadi, y voy a decir que recientemente enamorada de Mozambique. Y gracias a Guernica Bobratos y luego más adelante a Ayuda en Acción, que ha sido esa fase como de enamoramiento y de llevarme como a otro lugar del mundo para ver otras perspectivas. Y yo creo que los que estamos aquí, los 4 que estamos en esta mesa, somos un poco los altavoces. O sea, hay que agradecer el espacio, porque somos los altavoces de las personas que están allí, ¿no? Y la verdad que sí es afortunado el vídeo, porque pues le ponemos cara a las personas que aparecen en estos papeles, ¿no? A Bentina, a Manuel Ernesto, a Teresiña, a Teresa Acuña, de la cual estoy absolutamente agradecida por todos los aprendizajes que me ha dado en temas de feminismo, de colonial. Entonces, claro, somos aquí los altavoces para contar un trabajo que en realidad ha sido de ellos. Y yo creo que lo que tenemos que resaltar aquí, lo que queríamos resaltar aquí, que lo mencionaba Joaquín, era la metodología de trabajo de este estudio, intentando romper como esos esquemas que suelen hacer las investigaciones extractivistas, en donde llegamos de arriba a sacar un poco la información, la procesamos, escribimos y nos apropiamos un poco del conocimiento de lo local. Y realmente el interés de este estudio era darle protagonismo a ellos, ¿no? Entender una cosa como la complejidad de la cual vimos en el vídeo y que acaba de mencionar Joaquín, cómo la podíamos un poco desmenuzar, entender e interpretar, pero basándonos en la cotidianidad, en el conocimiento local, en la agencia local de las personas. Entonces ese acercarse a ellas y encontrarse lo que ellas saben, conocen, hacen, cuáles son sus realidades, cómo son esas situaciones en cada uno de los lugares en los que habitan, las redes de acogida, las familias, los campamentos. Era ese el conocimiento que queríamos un poco rescatar desde algo que en el informe también se dice, desde una perspectiva procesual. Es decir, que en todo esto va pasando el tiempo. Y entonces no te quedas estático en el momento ni de la tragedia, ni del desplazamiento, ni de la llegada, sino que es que el tiempo se va prolongando y cuando eso pues se va cambiando las vidas, los intereses, las perspectivas, las expectativas. Entonces no se puede pretender que los intereses del principio eran los mismos que un año después de estar viviendo en un campamento de refugiados. Entonces una lógica procesual que sí que lo colocábamos en el informe y cómo se lograba conectar, es lo que decía Jesús, lo estructural de la ayuda humanitaria y de la cooperación con la vida cotidiana, ¿no? Con lo cotidiano que se mueve, que muta. Así que yo creo que el ejercicio metodológico fue muy interesante porque fue contar con Aventina y con Manuel Ernesto y con Lázaro para que fueran ellos realmente en su cultura, con su idioma, con su forma de ver y de hacer las cosas, quienes se acercaran a las familias con las que nos dieron un poco los insumos para escribir este estudio varias veces, porque no fue una sola vez. Entonces sí que diseñamos entre todos un cuestionario de lo que queríamos un poco indagar, pero realmente fueron ellas, Manuel Ernesto y Aventina, quienes le dieron forma a esas conversaciones y que no solamente se nutrió la conversación de lo que ellas tomaban notas en las conversaciones que tenían con las familias, sino de luego las observaciones que ellos, como también investigadores locales, hacían. Entonces creo que la riqueza que tiene este ejercicio es que realmente eran ellas quienes estaban poniendo lo que de pronto en el video decía Beñat, ¿no? Pues escuchémosles a ellas lo que estaban diciendo en medio de algo que también sale en el informe, que es un contexto traumático, porque pues, no es fácil salir desplazado por culpa de la guerra y por culpa de la violencia y con todo el sufrimiento que para muchas de esas personas les ha dejado, pero que es que en medio de ese traumatismo hay creatividad, hay mucha creatividad. Entonces realmente ahí lo que había, y lo colocábamos aquí en el informe, esa creatividad que permite, no sé si la palabra resiliencia es la que se utiliza hoy en día, yo diría que es más creatividad, de cómo realmente todos los días estás inventándote cosas nuevas para seguir adelante, ¿no? Y eso había que recogerlo. Y termino con dos ideas centrales que sí que quisiera resaltar un poco del estudio, y aquí pongo voz a Teresa Acuña, que fue todo el tema de las micropolíticas de las mujeres, ¿no? Al principio de las micropolíticas, vamos a decir, las micropolíticas, de ponerle un poco la fuerza a lo local, a los liderazgos locales, a la gente local, más o menos organizada, como se le quiera llamar,
pero fundamentalmente Teresa sí que nos llamaba mucho la atención de las micropolíticas de las mujeres, porque en contextos humanitarios las necesidades inmediatas, la comida, el alojamiento, el vestido, el agua, la salud, y en un contexto como el de Cabo Delgado, quienes gestionan las infraestructuras básicas de la vida son ellas, somos nosotras, las mujeres. Entonces realmente esos enfoques políticos quedan postergados en el segundo plato porque lo político es lo cotidiano. Entonces las micropolíticas de las mujeres como sostenedoras de la infraestructura de la vida, yo creo que es algo que aprendimos, que yo personalmente aprendí mucho con Teresa y con las mujeres en Cabo Delgado y que merece la pena destacar. Y a futuro, solamente para cerrar, pues destacar que es un escenario en el que no ha habido cambios demográficos, cambios espaciales y cambios vivenciales. Y sigue y eso quiere decir que habrá que ajustarse a esa continua movilidad que el tiempo va trayendo a estos procesos. Así que yo creo que hablo un poco también a si alguien quiere del público interactuar o alguna cosa, ¿no? Eskerrik asko, Lili, Jokin, esta segunda parte después del documental. Eso está bien. Perdón. De la primera. Vamos a escucharos y dialogar. Algunos comentarios, preguntas, propuestas. Hola. Gracias y perdonad que me he llegado un poco tarde, pues creo que a Jesús te he ido sobre el final. La verdad es que me surgen muchas preguntas y me produce mucha, no sé, inquietud, la verdad. Porque llevamos 20 años, si no 15 o sí 20 años, hablando de poner a las personas en el centro, en hacer respuestas adaptadas a las necesidades, tener en cuenta el género, la diversidad, la edad, ¿no? O sea, es decir, y no hemos aprendido nada. ¿No? Lo que estáis hablando de Mozambique, ¿no? Y la respuesta humanitaria y escuchar a las personas, poner a las personas en el centro, ¿no? Eso es algo que en teoría se debería de estar haciendo. O sea, no es como que de repente es nuevo, no. Es que yo trabajo en un máster en acción humanitaria y me dedico a leer y eso lleva, no sé, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que se siga haciendo tan mal, ¿no? Y lo que decía Liliana de los contextos rurales y los contextos urbanos, bueno, pero es que eso es de cajón, perdón. O sea, no. Entonces me gustaría, no sé si puedes, ¿por qué no se hace? Porque en teoría un análisis de necesidades debería tener en cuenta eso y se debería de hacer, ¿no? Y lo que decíamos de la FAO, bueno, no sé, eso habría que, o sea, yo no conozco ese contexto como para hacer otras, ¿no? Otro análisis, ¿no? Lo conozco, la verdad, pero no sé, verdad que la FAO, como las organizaciones de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, tiene una serie de estándares y probablemente por eso lo hacen de esa manera. No es tan fácil, ¿no? Es muy complejo, bien, pero no sé, sí me gustaría si podéis un poco, ¿qué te parece? Si podéis un poco desarrollar un poco eso, gracias. Vale, pues mira, ¿cómo podría decirlo? Te agradezco mucho la pregunta, porque realmente, a ver, yo llevo trabajando en esto casi 30 años. Entonces, pues todos estos discursos por parte de la FAO, por parte de la OIM, por parte de OCHA, por parte de incluso ACNUR, que es como el gran teórico, ¿no? De todo esto, los think tanks que están asociados a todo esto, no solo españoles, sino pues en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Noruega, todo el trabajo que ha desarrollado en el Noruega Refugee Council, ¿no? Pues a ver, hay todo un desarrollo teórico sobre esto que es potentísimo. O sea, que muchas veces te sorprende esto, pero bueno, ¿podemos seguir hablando de esto? Pues sí. ¿Por qué? Porque ahí viene un poquito desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un tema que yo, bueno, pues soy antropólogo, me dediqué a analizar no solo a trabajar, sino también a analizar este tipo de cosas.
Es decir, hay un golfo muy grande entre lo que es la teoría y la práctica real, sobre todo en el campo de la respuesta humanitaria, número uno. Número dos, las agencias de Naciones Unidas, como muchas de vosotras y muchos de vosotros sabéis, son agencias que descansan muchas veces en la capacidad humana del país donde implementan. Es decir, que si tú empiezas a desarrollar una operación en Mozambique, la gente que contratas es la gente que está a pie de obra, no los directivos, que al final el directivo pues es un señor que viene de Copenhague, de Washington o de Bilbao. Es decir, hay un golfo muy grande, es decir, las capacidades, muchas veces lo que... Primero tienes ese elemento de capacidades, es decir, la localización del conocimiento a partir de las personas que realmente lo ponen en práctica. Ese es el primer golfo. El segundo golfo que existe, es decir, porque tú llegas a... Bueno, a ver, para completar un poquito esto, tú llegas allí, contratas, vamos a decir, 50 mozambiqueños. Esto quiero que se entienda bien, que no estoy criticando al mozambiqueño, pero los mozambiqueños, antes hablábamos del... Son cuestiones demográficas que tienen una explicación muchas veces más sencilla y menos peregrina de lo que parece. Estábamos viendo antes que la esperanza de vida estaba en 46 en Cabo Delgado. Creo que está ahora, para Mozambique, creo que está en 62, si no me falla la memoria. 48 hemos visto. Sí, esta es la local, lo que es la nacional. Vamos a enfocarnos en lo que es el nicho, porque esto hay que verlo con cierta perspectiva. La esperanza en Maputo es de 62, es decir, la tasa de recambio es muy alta. La gente que trabajó en emergencias en Mozambique nos remonta al año 2000, es decir, 23 años atrás. Ya. Es decir, toda la gente que ha tenido experiencia de trabajo en emergencias en Mozambique local, que repito, es el 80% de los operativos en estos momentos, y que accedieron a esto, muchos o están jubilados o están para jubilarse. Con lo cual, la gente toda nueva que están reclutando es gente que tienen que formar de cero en estas metodologías, porque al final son los que están a pie de obra, no es el directivo ni el tal. Ese es el primer golfo. El segundo golfo que nos encontramos es la propia dinámica de la acción humanitaria, es decir, tú puedes tener todo un conjunto de metodologías más o menos para aplicar, ¿no? Pero que estas metodologías en el fondo requieren un tiempo, es decir, cuando tú tienes que comprender, entender lo que son las capacidades, los contextos locales, las idiosincrasias, el cómo se opera. Es decir, para nosotros es muy fácil hacer la crítica rápida y decir, es que no se enteran de nada. Esto, a ver, ojo, atención, es que a lo mejor, como nos ha pasado a nosotros, tienes a 20.000 personas en plenas lluvias que te están llegando a un sitio donde no hay nada y tienes que operar. Y eso no es que le pase a Ayuda en Acción por estar ahí, lo comento porque nos pasa, sino que nos pasa a nosotros, les pasa al gobierno, les pasa a las agencias de Naciones Unidas, con lo cual el tiempo que tú puedes dedicar para en primera respuesta a poder hacer todo eso es muy breve. Con lo cual al final, yo lo digo porque todas esas encuestas rápidas, no voy a decir que estoy aburrido de hacerlas, sería malo, pero se hacen y se hacen bien y tienen toda esa conceptualización detrás. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cómo puedes pretender dar una respuesta local cuando has hecho un análisis que lo máximo que te puede llevar son 5 días porque la gente está pasando hambre, porque la gente está pasando sed y porque les está vendiendo por encima? Es decir, el segundo gran gap, junto con las capacidades de los equipos para aplicar todo esto, es una cuestión metodológica. Tú puedes aplicar unas visiones pues, más en profundidad cuando estamos hablando ya no de primera respuesta, sino cuando estamos hablando de recuperación, de integración, etcétera, 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 porque tienes un recorrido mucho mayor que te permite unos análisis mucho más finos. Tercer gap. No tenemos, o sea, no las organizaciones, sino el complejo del desarrollo, el complejo de la humanitaria, es decir, funcionamos con grandes recetas, y ahí estarás de acuerdo conmigo, con grandes modelos, y tenemos un gran déficit de conocimiento, a pesar de todo el acervo, porque si uno entra en Google o en Internet va a encontrar estudios de caso, va a encontrar, bueno, la pera,
sea, para aburrirse, se aburrirá de hablar del triple nexo, del otro y demás. Pero aún así, continuamos teniendo un gran déficit, no de grandes recetas, sino de estudios de caso que sean homologables, porque al final un poco lo que estamos defendiendo aquí es precisamente la necesidad de la singularidad de la respuesta. Y eso es lo que nos frena, eso es lo que muchas veces frena todo esto. Eso es un poco mi lectura, ¿no? En general, de la práctica que me ha tocado vivir y en la que me ha tocado trabajar. Completamente de acuerdo que llevamos no sé cuántos años. Y es más, por las características que tiene el ser humano, esta conversación dentro de 30 años eventualmente seguirá siendo la misma. Pero con nuevos matices, con nuevos aprendizajes, con nuevas soluciones. ¿Por qué? Como mencionaba Liliana hace un momentito. Es decir, al final, es que sobre todo en estas situaciones, la capacidad, las estrategias, el modo de moverse de las personas es que es tan variable que lo que hoy te... Mira, yo te lo explico de manera muy breve porque es lo que estoy viviendo. Lo que nos servía hace 3 años, un año después nos servía, un año después nos servía, y de hecho yo no quise meterme con el informe, pero el informe podríamos haberlo rehecho ayer, las conclusiones serían parecidas, pero no serían exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque son contextos tremendamente volátiles, con lo cual este tipo de soluciones, este tipo de debates, es que van a seguir ocurriendo hasta el fin de los tiempos. Y también por una cuestión también que me vais a permitir que me extienda. Por otra cuestión más, es decir, las instituciones pensamos, nos cuesta cambiar, somos difíciles. Es decir, si yo tengo mi metodología que me ha funcionado en Sri Lanka, que en no sé dónde la han aprobado, que me ha funcionado en Sri Lanka, en Camboya y en no sé qué, por una cuestión de, no vamos a decir, no sé si llamarlo pereza, no sé exactamente cómo catalogarlo, en unos casos será pereza, en otros será otra cosa, pero nos resulta difícil salir de los moldes. Es decir, al final las agencias y las instituciones en general, no solo las formales sino las informales, pues tenemos nuestra caja de herramientas, tenemos nuestra manera de pensar, nuestra idiosincrasia, nuestros métodos, y en el momento que tenemos que poner un pie fuera del tiesto, nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y al final la condición humana, y sobre todo, perdón por a lo mejor me estoy yendo ya a cosas divinas, pero al final la condición humana, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que tengamos que estar todos los días cambiando, pensando, experimentando, forzando marcos. Entonces, ¿cómo es posible que se tenga que forzar este marco? Es que es lo que nos toca forzarlo y traer esa singularidad, es decir, y esto es un poco manido también, pero en el fondo es tratar de adaptar esas estrategias globales a las realidades locales. Es un concepto muy manido desde hace algunos años, pero si realmente queremos tener un cierto éxito, repito, porque volvemos a la condición humana, que es nuestra gran virtud y nuestra gran desgracia, que no somos coches, ni chorizos, es decir, vamos a seguir continuando, cambiando las cosas cada día que nos levantamos, adaptándonos, generando nuevas respuestas, y lo importante de todo esto, a mi entender, a mi humilde entender, es introducir esa reflexividad en nuestra acción cotidiana. Por ejemplo, un botón. Nosotros allí empezamos con el tema del agua, uno de los temas. Lo primero, oye, que hay que llevar camiones, porque había que llevar camiones, porque la gente se te moría de sed. A los 6 meses, yo me senté y les dije, pero chicos, pues seguimos llevando camiones. No, bueno, es que las Naciones Unidas dice, porque claro, el sistema tal, no sé qué. Pero vamos a ver, pero ¿no sería mejor? ¿Cuánta gente tenemos ahí? Pues mira, en este centro tenemos 5.000, en el otro no sé cuánto. Pero a ver, ¿cuánto cuesta un pozo? Bueno, pues un pozo cuesta, ¿cuánto cuesta el camión de agua? Pues vamos a abrir el pozo. Pero sabes que cuando estás en ese tipo de dinámicas, en ese tipo de sistemas, a veces reflexiones tan tontas. O sea, a ti lo que te está pesando como institución es que, primero,
Y a ti como institución y como técnico es que tienes 30.000 personas que han llegado ahí y que se están muriendo de sed. Tienes la presión de esas personas, tienes la presión de las instituciones, la presión del financiador, el jefe que te está metiendo el dedo en el ojo, y dices, pues vamos a llevar oye, pues bladders y bladders y bladders, hasta que alguien levanta el dedo y dice, pero leche, es un poco lo que decía Beñat, de venga, que se abre un pozo, que se está ahorrando esto y además deja una estructura permanente y además, si son todo ventajas, ¿nadie se le ha ocurrido? Pues sí, pero ¿estamos en ese momento en las condiciones de pensar una solución tan tonta? Pues muchas veces cuando estás en esa dinámica es más difícil de lo que muchas veces pensamos, porque estar sometido a esa presión pues complejiza mucho esto. Bueno, yo, perdón, me callo ya, no digo más, pero bueno, quería un poco responder a esas cuestiones, ¿no? Porque a veces sí parecen... Un poco por completar, o por completar, porque lo has dicho casi todo, pero luego por responder un poco a la pregunta de Cristina, ¿no? Que creo que es súper importante esa pregunta, y es, bueno, lo has dicho al principio casi, pero es que pues desde nuestra posición pues hablamos mucho, escuchamos poco y no ofrecemos soluciones, por lo menos a medio y largo plazo. Y esto sin menospreciar las respuestas primera respuesta que hace el Complejo de Naciones Unidas o que hacen las ONGs, o sea, para nada. O sea, es necesario porque si no la gente se muere y yo no sé de humanitaria y lo que he aprendido humanitaria pues ha sido eso también, ¿no? Pero bueno, luego está en que en el discurso puede estar, ¿no?, la teoría que como académicas y académicos nos toca explicar, ¿no? Pero tú si vas al norte de Mozambique lo que ves es que a pesar de que haya un discurso de poner a las personas en el centro, pues seguimos con enfoques pues muy de vulnerabilidades, de necesidades básicas y no de capacidades. O sea, aunque tu discurso esté que vas a fomentar el discurso de capacidad, la realidad no es esa. Luego o seguimos con metodologías o con instrumentos pues, más racionales, más utilitaristas, más copiando lo que nos ha salido bien en otros sitios y no estás trabajando con enfoques pues, más etnográficos o con enfoques de conocimiento situado, ¿no? O sea, entonces, claro, la teoría ya no la sabemos, pero claro, no la llevamos a la práctica. Entonces esto es un ejercicio de llevarla a la práctica, ¿no? O sea, por eso también planteamos la investigación, la acción y bueno, y tenemos el trabajo con comunidades y lo que queremos hacer es esto, es escucharlas y para luego proponer a las agencias cómo se puede hacer de otra manera. O sea, es tan complejo como tan básico, ¿no? O sea, porque realmente o lo mismo, ¿no? Y ahora por llevarlo al ámbito de la construcción de paz, ¿no? O sea, la teoría no la sabemos, pero la apuesta sigue siendo militarizar los territorios y combatir la insurgencia y estabilizar zonas porque lo que estamos proponiendo es una cosa tan sencilla como trabajar con metodologías de transformación pacífica de los conflictos. O sea, es que no estamos haciendo nada más tan sencillo como eso. Y claro, y desde el aprendizaje nuestro es no desde lo que hemos aprendido en Colombia, claro que sí, desde lo que hemos aprendido en Colombia en Euskadi, pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que también lo que hemos aprendido ahí no vale. O sea, primero tenemos que ir ahí, escuchar a la gente y ver cómo podemos trabajar lo que nosotros proponemos con esas metodologías de transformación pacífica de los conflictos, ¿no? Pues cómo se puede llevar eso a la práctica en ese contexto, ¿no? Pues, no sé si te he respondido, pero voy a agregar una cosa más que va un poquito más allá. Sé que están grabando el vídeo, pero es lo que interesa también. Efectivamente, el informe no es un descubrir que el agua moja, sino una constatación precisamente de lo que tú dices, que a pesar de que llevamos 10, 20 años en esta historia, no se hace. Cuando fuimos a Cabo Delgado, no sé si se acuerdan, nos sentamos y yo les pregunté esto, Cristina, a ver, esto llevamos años diciéndolo, ¿qué pasa? Y la respuesta que en su momento dieron, que luego nos llevó un poco a la reflexión después,
yo creo que era un poco la practicidad, la práctica, ¿no? Tenemos un proyecto que hacer con un dinero y una actividad que cumplir con un objetivo en un tiempo específico. Entonces no nos da tiempo para ponernos en todas estas historias. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que el análisis y la reflexión del asunto es un tema de estructura. Que la estructura humanitaria, y me refiero con esto a los donantes y a los operadores humanitarios a nivel internacional, son estáticos en un mundo cambiante, en un contexto variable. Un poco lo apuntaba Jesús y yo quería de ahí tirar, efectivamente, porque pereza, comodidad, pragmatismo, practicidad, eficiencia, eficacia, los principios humanitarios es eficiencia, eficacia, yo diría aquí es efectividad. Entonces tienen que ser en un tiempo muy reducido, hacer una serie de actividades específicas. Y esto también dentro de la lógica muy perversa de los indicadores y de los planteamientos que plantea el donante. Entonces finalmente los operadores humanitarios y de desarrollo terminan ajustando sus intervenciones a las exigencias, a los criterios de quienes donan, de los donantes, que finalmente pues hacen que sea en 2 años, en 3 meses, en 5 años, con tales poblaciones, en tales tiempos y en tales recursos. Creo que poner el foco también en quién genera esta estructura, a mi juicio, creo que también es interesante verlo. Incluso llegar a tener conversaciones, Naciones Unidas o la Unión Europea recientemente, sobre estos enfoques que llevamos 20 años diciéndolos, que hay que poner a las personas en el centro, y todavía tienes este esquema que te dice, pero bueno, ¿y dónde está la fuerza pública en esta propuesta? ¿No? ¿Y dónde está toda la parte de esquema de seguridad? Es como, no, que te estamos cambiando el modelo, te lo estamos colocando de abajo hacia arriba. No, pero es que me está faltando esto. Entonces no entras, este tipo de propuestas, desafortunadamente, no entran dentro de las grandes financiaciones, y me estoy refiriendo con esto, Unión Europea, Naciones Unidas, tal, porque son propuestas y esquemas que no encajan dentro de sus modelos, porque para ellos es mucho más efectivo y más eficiente y mucho más pragmático el hacer lo que dice Jesús. Entonces, bueno, poco por añadir. Un elemento más que yo creo que también tenemos que replantearnos, pues cuál es la estructura que sostiene este tipo de procesos y la inmutabilidad y el estatismo que también funciona en ese sentido, y que entramos en este juego perverso de gestionar la tragedia humana en medio de estos esquemas de camisa fuerza. Yo por ponerlo solo en fórmula de una frase como aprendizaje o recomendación, ¿no?, que está en el informe, y sería que hay que reducir los altos costes de las operaciones de Naciones Unidas y buscar otros mecanismos de solidaridad pues más modestos y más independientes. Claro, esto decirlo es fácil, luego hacerlo es difícil. ¿Y eso qué implica? Decir o creernos que hay otros modelos de ayuda humanitaria, que hay otros modelos de cooperación internacional, que hay otros modelos de construcción de paz que tienen que partir del conocimiento de las culturas locales. Entonces, toda esa plata que destinamos ahí, no hay que destinarla ahí, hay que destinarla en otra dirección. O sea, digo, eso no se hace de la noche a la mañana, pero es cambiar la mirada, es cambiar un poco y uno pues habrá que hacerlo poco a poco. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Se anima? Mi pregunta es más simple, pero me gustaría saber qué es lo más difícil y lo más gratificante de vuestro trabajo. Que mi pregunta es más simple, pero me gustaría saber qué es lo más difícil y lo más gratificante de vuestro trabajo. Esas preguntas tan difíciles. Es muy complicado, pero prometía ser breve y voy a ser breve. Lo más gratificante es llegar a la gente. Y lo menos gratificante es no conseguir llegar. ¿No conseguir qué? Llegar. A ver. Pero es, ¿sabes? En realidad, pues, a ver, mira, de nuestra experiencia allí,
me vais a permitir un expósito de 3 minutos. Los equipos de humanitaria que nosotros tenemos es el equipo en terreno en Mozambique, es el equipo más cohesionado. O sea, si a mí me preguntas en qué es un equipo humano de trabajo, es mi equipo de humanitaria en Mozambique. No estoy desmereciendo a nadie ni en ningún sitio. Sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque a diferencia de los proyectos de desarrollo, este equipo trata directamente todos los días con el sufrimiento, con la esperanza, con los problemas. Cuando ellos llegan a la gente, tú los ves ese día llegar del campo, que han salido a las 5 de la mañana, son las 5 de la tarde, llevan 12 horas al sol o bajo la lluvia, peleando, distribuyendo cosas, ayudando a la gente a ver, oye, que vamos a hacer esto, cómo arreglamos lo otro. Y cuando han llegado a las cosas, ese día llegan a la oficina, que ya estamos todos cerrando, como de, uy, me voy para casa, y ellos llegan, que los ves sudados, sucios, con todo tal, y es el día que han conseguido hacer su trabajo y tener, ¿sabes? Los ves y dices, ostras, con perdón de la expresión, esto es lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque yo, pues al final yo voy un día, 2 días, me paso por el campamento, tal y cual, lo veo, y bueno, pues ves las caras de agradecimiento o no, uno que está cabreado, otra que no, uno que le ha llegado, pero para mí personalmente, es cuando mi gente ese día ha conseguido trabajar y llegar a los objetivos que tenía marcados y a ayudar, para mí eso es una satisfacción. ¿Sabes? Estás saliendo, te falta, ellos llegan normalmente media hora antes o 1 hora antes de que yo me vaya. Al final, pues, el jefe es el último que cierra. Y verles la cara ese día es lo más gratificante que hay. El día que ha pasado algo, que ha habido un problema, o que no han conseguido llegar, pues por lo que sea, porque no había fondos para cubrir esto, porque ha habido un problema de no sé qué, porque ha tal. Ese día es cuando los ves tristes. Y ese día es cuando tú les ves la cara y los ves entrar por la puerta y dices, ¿qué ha pasado? Pues mira, nos ha pasado esto, tal. Y ese día, pues a lo mejor se te viene el mundo encima, porque antes lo decía, comentaba el ejemplo, pero es que en una primera respuesta la diferencia para nosotros en nuestra área es que, y voy a comentar un caso que nos pasó hace 2 años. Yo acabo de entrar en la organización y estaba empezando el periodo de lluvias, venían unas lluvias torrenciales, pero estas torrenciales de las de verdad, y acababan de llegar 15.000 personas y no estábamos consiguiendo el material para poner allí, para darles cobijo. El equipo de humanitario y yo podíamos haber dormido ese fin de semana como cualquier hijo de vecino. Yo no dormí, pero bueno, a mí me toca porque a mí me pagan por no dormir. Eso es el jefe uno. Pero es que ellos tampoco dormían. O sea, la gente que está a pie de obra y todo, no dormía porque la preocupación de ellos era, es que como no llegue el camión, a lo mejor hay 4.000 personas que se van a coger la mojadura de su vida. No un día, sino 2, 3 y 4. Y en un contexto como este, donde la salud es tan frágil, donde los temas de nutrición son tan frágiles, tener mujeres, niños y hombres también debajo de la lluvia 4 días, es que se te encoge el corazón de una manera. Y estoy poniendo un ejemplo de nuestra actividad, ya no quiero entrar en cuando hay uno que han matado, el otro que no sé qué. O sea, estoy hablando de la experiencia diaria nuestra. Eso es un poco respondiendo a esa pregunta. Lo más gratificante cuando llegas, lo menos gratificante cuando no llegas. Porque sabes que la salud y la vida de la gente está en juego. Y eso, ¿sabes? Te hace el corazón así y te haces pequeñito. O sea, así como un día eres el rey del mundo, al día siguiente eres tan pequeñito que si no te viesen, si entrases por la puerta y nadie te viese, serías hasta feliz. Porque ese día no has llegado. No sé si... Sí. Yo te respondo, Leire, cuando yo vine de Colombia estaba acostumbrada a trabajar en el terreno, a estar con la gente,
a pie de eso, pues en el terreno todo el tiempo, pues trabajando allí. Y para mí fue un gran choque venir a Euskadi, porque entonces de repente me senté en el escritorio. Entonces leía lo que allí hacíamos. Entonces creo que lo más difícil es no perder, es intentar, no, lo más difícil del trabajo, en este caso creo yo, es no perderse dentro de la estructura que mencionaba un poco. Creo que es tan absorbente todo el tema de formular indicadores, montar propuestas, no sé qué tal, y te piden tantas cosas que van totalmente en contravía, y esto conecto con la pregunta anterior, que van totalmente en contravía de lo que tú crees que se debe hacer o lo que estamos compartiendo en este momento. Entonces no perderse en esa locura de la estructura creo que es lo más difícil, y lo más gratificante, y siempre lo decía y coincido en esto, es cuando te conectas con la gente. Entonces yo me acuerdo que cuando vas en oficina y cuando vas en humanitario, como que vuelvas, como le llaman allí, vamos al terreno, y es estar como con la comunidad, con la gente local, de repente dices, ¡buah! Ahora entiendo por qué hago todo esto, ¿no? O sea, cuando estás en la oficina es como, qué estrés, qué tal, qué agobio, pero cuando vas allí dices, uff, ahora entiendo por qué le meto tantas horas a esto, por qué lo hago. Entonces creo que va por ahí. Pues bueno, es una pregunta bien difícil, yo dos planos, uno más en lo personal y otra más como grupo, ¿no? Entonces, lo más difícil o lo que más, pues bueno, pues es, pues aunque soy utópico, es ver la injusticia de la injusticia de la injusticia, no sé cómo decir, ¿no? Y bueno, pues también uno ha visto muchas cosas, pero siempre es algo que lo supera, ¿no? Y esa impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Y entonces pues en Cabo Delgado pues tú ves que, bueno, lo comentaban en el vídeo, ¿no? Pues las comunidades que eran pesqueras que se desplazan las reubican en zonas rurales, y bueno, y tienen casas mejores que las comunidades que los están acogiendo en su territorio, ¿no? Porque la ayuda un poco. Entonces, es tan incomprensible todo y tan injusto, ¿no? Que siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Y esa impotencia de no poder hacer nada, pues yo creo que es... y bueno, y luego va ya junto lo personal con lo colectivo, ¿no? Pero con el grupo, ¿no? Pero luego las satisfacciones cuando ves que hay equipos, personas, comunidades, y en ese diálogo, ¿no? Pues empiezan a salir propuestas y entonces la gente se empieza a activar y entonces dice, pues esto se hace así o se hace así, y bueno, y sobre todo el verlo en la gente a ella que tiene unas vidas miserables, pero aún teniendo unas vidas miserables, pues es capaz de sacar pues ese sentimiento de grupo, eso, ¿no? Para poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, y eso al otro lado, pues a nuestros equipos también, ¿no? Yo creo que para mí el trabajo que estamos haciendo en Mozambique o que estamos haciendo en Colombia, pues es una satisfacción porque uno tengo la sensación de que estamos haciendo cosas un poco diferentes y que bueno, que están sirviendo, por lo menos, que tienen un impacto en la cotidianidad de las personas, ¿no? Y eso sí que te anima pues a seguir, o que si no pues si lo miras fríamente y no te comprometes, pues es mejor apaga y vámonos, porque es un espanto, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿O sugerencia a tener en cuenta? ¿Propuesta? ¿Dónde se puede encontrar el informe? El informe, el documental, el artículo que nos publicó ayer la revista El Salto Órdago, y todas las actividades, las propuestas pedagógicas, las herramientas metodológicas, las propuestas teóricas y
las cuestiones más de acciones que se han llevado a cabo en cualquiera de los territorios que hemos mencionado están en la página web de Guernica Gogoratus, www.guernicagogoratus.org. Territorios en conflicto, de hecho, ya es una página web de todo local belga. Están los documentales, el documental también está en la web de Scoobides, y están este documental que hemos presentado y los otros 1, 2 y 4 documentales que se han hecho a lo largo de 4 años en Urdaibai, en Mozambique, Maputo y Cabo Delgado, y en Tolima, Cajamarca y Caquetá en Colombia. Todos los materiales están allí, podéis encontrar los objetivos, podéis encontrar a todas las personas que conforman los equipos. Y ahora ya este informe que está recién publicado, y espero que sigamos alimentando esas webs, esos espacios virtuales que no sustituyan a todo esto que venimos aquí conversando, ¿no? Pero que estén para luego, para podamos estudiar más en detalle cuáles son pues, los recorridos, los itinerarios que hemos hecho de manera conjunta. Y nuestra intención, la de Guernica Gogoratus y la de, espero que maridaje que me ha encantado la palabra, y luego sonaba por aquí enamorarse, y fíjate, esas son las gratificaciones que una tiene también en todo esto, ¿no? Y a eso, que tenemos intención de seguir haciendo propuestas que, bueno, que nos lleven a entender mejor nuestro estar en el mundo, ¿no? Ampliar esas miradas que tenemos pues, para aprender de otros contextos y cuestionar ciertas prácticas que no están resolviendo los conflictos ni están acabando con las violencias. O sea que yo creo que hay grandes oportunidades para seguir juntas en todo esto y seguir reflexionando sobre todo ello y haciendo aportaciones que puedan ser interesantes, que puedan valer, que nos puedan servir. Hola, yo he venido también un poquito tarde y estaba muy interesada. ¿No se me escucha? Sí, pero... Sí, pues que no funciona el micrófono. No funciona. Vale. Quería comentaros, o sea, habéis hablado, estoy de acuerdo con todo lo que planteáis, porque también conozco un poco ese mundo de la cooperación. Y de cara al tema de Mozambique, y ahora desde el otro lado, desde aquí, haciendo una mirada desde lo local a lo global y de lo global a lo local, ¿cómo creéis que ese conflicto de Mozambique, que por cierto aquí es muy poco conocido, por no decir nada, o bueno, de lo que yo estoy empezando a ver ahora, que también es una novedad para mí, ahora que estoy conociendo un poquito más y más cercana, ¿cómo creéis, y es una pregunta que viene también para mí, para enriquecerlo, ¿cómo creéis que podemos atraer esta realidad aquí y problematizar también otra manera de estar en el mundo, otra manera de visibilizar este conflicto como otros muchos que hay en el mundo, sabiendo que hay un tema de intereses estratégicos como hay en muchos otros lugares y que esos son como el germen del conflicto? ¿Y qué podemos hacer aquí para cambiar estas miradas? Primero, para sensibilizar y hacer pensamiento crítico, y en segundo lugar para establecer otras maneras de hacer, ¿no? Otros procesos más emancipatorios, más desde no las lógicas perversas históricas de la cooperación, que digo que son históricas porque yo he trabajado hace 30 años en cooperación, de 30 años para acá, y os puedo decir que siguen siendo las mismas a pesar de todas las teorías que hay, pero yo creo que hay una esperanza, y es que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Y que están muchas de ellas en los territorios con los que vamos muchas veces pensando que sabemos todo, ¿no? Que esa mirada etnocéntrica y tal. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esa realidad aquí? También aprender y construir otro mundo, ¿no? Bueno, me voy a lo filosófico, pero no sé, como que me gustaría que estuviera mucha más gente aquí conociendo esto, y cómo podemos hacer que eso sea una realidad.
conocer este conflicto, conocer esta situación, conocer estas otras lógicas desde lo cultural, que tenemos mucho que aprender al final. Pues esa es mi experiencia. Lo que yo he aprendido me lo ha dado estar en campo y me lo ha dado estar del otro lado, ¿no? Y con otra gente. Y también me ha cambiado la mirada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esos cambios de mirada, ¿no? Y traerla acá? Por eso hablar de lo local a lo global, y vivimos en un mundo global, ¿no? Pero muchas veces lo global lo usamos para determinadas cosas, no para otras, ¿no? Muy bien. Una reflexión y que no Muchas sé gracias. si es una pregunta. Yo creo que además está muy bien porque nos va a servir para que en 1 minuto y medio Jesús, Lili y Joaquín cierren esta mesa, porque nos estamos acercando a la 1:30. O sea que tenéis que hacer un trabajo de síntesis para dar una buena respuesta aquí a la última de las preguntas. Buena pregunta. A ver, el trabajo, yo creo que uno de los trabajos fundamentales. A ver, tenemos que ser conscientes, en primer lugar, de lo que son los sistemas de visibilización de conflictos, cómo funcionan los medios de comunicación y de la densidad de la información a la que estamos sujetos, o como podemos decir, en el día a día. Es decir, esto condiciona mucho el tipo de información, igual que condiciona mucho pues, todo lo que es el aparataje ideológico, político y de mensajes que se nos está transmitiendo en el día a día. Es decir, por un lado está la intención de emitir un tipo de información y por otro lo que es la demanda del espectador medio, ¿no? Eso es un elemento que muchas veces lo que consigue hacer, como estas dos posiciones, pues consigue retransmitir algunas cosas y otras quedan como más apagadas, más veladas, y no por una cuestión muchas veces de la importancia de los fenómenos, sino por cómo esos fenómenos, cuál es el interés social que hay y cuál es la demanda que existe en los medios de comunicación. Es decir, yo creo que hay un papel muy importante, porque no es solo lo que nos emiten, sino qué es lo que nosotros solicitamos que nos emitan, es decir, qué es lo que nosotros como sociedad somos demandantes de información. Porque en el momento que la sociedad sea demandante, digo la sociedad pues, española, la sociedad europea, etcétera, etcétera, sea más demandante de este tipo de informaciones, los medios se virarán más hacia ellos. Y eso requiere, pues por otro lado también, pues una labor de incidencia de que los que estamos aquí, o en general la gente que está más vinculada a estas cosas, pues que sepamos hacer el ruido suficiente de la manera adecuada para que la sociedad sea consciente y demande este tipo de información, ¿no? Porque al final, pues es verdad que nos dirigen, pues existe un cierto dirigismo a nivel de medios, pero también existe pues muchas veces el que nosotros estamos cerrados con nuestras orejeras y más allá de eso, pues, le voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo no he visto ninguna noticia de Ucrania. Las que he visto ha sido porque me las han puesto delante, pero no porque yo las pidiese. Puede parecer una barbaridad, pero es que en mi contexto, pues el interés que yo personalmente en Pemba, Cabo Delgado, con 1.200.000 desplazados tengo en Ucrania, y viviendo 23 años allí, pues es muy relativo. He exagerado un poquito, ¿no? Pero quiero decir que cada uno al final demanda lo que le interesa, y nosotros lo que tenemos, creo que nuestro papel un poquito ante este tipo de situaciones, de conflictos olvidados, no olvidados o destacados, pues también tenemos que ser un poquito más demandantes y también a través de nuestras plataformas conseguir promover que esta información se difunda para que sea real y que pueda haber una incidencia sobre ella y que no sea información de guetos, porque yo le comentaba ahora el tema de Ucrania, de que no lo he visto, es mentira, dicho sea vaya por delante, pero bueno, pero en cualquier caso, si hubiese más gente como yo, que vive allá en no sé dónde, que lo de Ucrania pues le suena de lejos, que no tiene otras batallas que dar, pues a lo mejor se le daba más peso a Mozambique. Entonces, ¿cuál es la demanda real de información que tenemos sobre este tipo de cuestiones? Pues muchas veces es muy baja. Entonces al final pues eso prima que determinadas cuestiones
pues pasen a la última página del periódico y en la esquina de abajo. Y a lo mejor lo que tenemos es que precisamente rescatarlos, ¿no? Rescatarlos, traerlos para arriba, porque es verdad que cada uno a su nivel pues tiene un impacto. Pues bueno, sería injusto comparar una situación con la otra, pero en cualquier caso pues son elementos que están ahí, que tendrán que tener el protagonismo que deben de tener, porque realmente formamos parte todos de una sociedad global. Y que se hayan tal a día 5 puede tener un impacto aquí. Bueno, al final pues depende un poquito de los valores que uno tiene, depende un poquito, con esto no estoy criticando ni poniendo acentos en uno, depende un poquito de los valores que tiene, de los intereses que uno tiene, y bueno, pues yo creo que en esa búsqueda pues de intentar hacer un poquito un mundo mejor, pues yo creo que lo que nos toca un poco a todas y a todos, sobre todo los que estamos en estas cosas, ¿no? Pues es darles ese realce para que puedan ocupar la tasa de audiencia, por decirlo de alguna manera, que le corresponde y que no se conviertan en memorias olvidadas de un rincón del mundo, pues al final ese rincón del mundo, pues como explicaba Joaquín hace un momento, es el que nos ha puesto el gas para estar calentitos, ¿no? Pues a lo mejor deberíamos interesarnos un poquitín más, no digo mucho más, un poquitín, ¿no? Porque no, al final con ese ejemplo del barco, lo que nos viene a decir es que lo que está pasando a 10.000, 12.000 kilómetros de aquí, pues es lo que garantiza que yo esta noche en el hotel aquí haya podido estar pues a 22 grados. Si no, a lo mejor hubiera estado, no sé, digo a 22, pero no, viendo la ley que está ahí. Ni lo leí, quiero decir, no, ni lo leí, pero bueno, sé que estaba, no me fijé en el termostato, pero sé que se estaba calentito. Pues eso es lo que ha hecho que yo esté calentito. Pues a lo mejor deberíamos tener un poquito más de atención y de cariño y de cuidado, utilizando esa metáfora tan de cuidado que aparece en el estudio, pues de cuidado por los que nos rodean, y que al final, seamos conscientes o no, sí nos hacen la diferencia. Otra cosa es que seamos conscientes, pero sí nos hacen la diferencia, aunque vivamos de espaldas. Ya me pasó el vídeo. Bueno, cierras tú mejor. Yo creo que, pues eso, pues cómo pasamos de creernos que lo sabemos todo a entender que tenemos que aprender. Lo resumiría en esa frase, ¿no? No encuentro, ¿no? Y bueno, un poco lo que quiero contar es más desde un poco la impotencia y cómo podemos pasar a la potencia de poder hacer algo, ¿no? Entonces la impotencia creo que también, ahora con los ejemplos que ha puesto Jesús, pues es muy claro, ¿no? El papel de los medios, ¿no? Y os cuento la anécdota. Yo ayer me whatsappeaba tengo un chaval que va a hacer 17 años y me whatsappeaba con él. Y le mandé la norma que confirma por qué el gol de Iñaki Williams era legal. Porque los que no sepáis de fútbol, el domingo, ¿no? Pues fuera de tiempo, casi, pues Iñaki Williams empata y da una mano. Eso es de lo que ha estado hablando todo el mundo. Yo, como sé que a él le interesa mucho, y le quería reafirmar en que teníamos razón, porque el gol era válido, pues le mandé la noticia. Y él, pues, se enfadó. Y le dije yo, así es el fútbol. Y seguido le mandé la noticia de Órdago del Salto, para que me diera su opinión, ¿no? Ya que su padre pues había escrito algo en el periódico, ¿no? Y me dice, hasta que salga en Telecinco en la primera, lo que podáis hacer o las ayudas van a ser pocas. Estoy traduciendo en euskera, ¿no? Y digo, sí, así es. Aquí la cuestión es, le dije yo, es quién decide qué es noticia y qué no es, ¿no? Un poco para reafirmar, ¿no? Y dice, sí, desgraciadamente la capacidad de determinar qué es noticia está en manos de unas pocas personas. Y dije, ostras, algo estamos haciendo bien con el chaval porque se da cuenta de las cosas, ¿no? Bueno, con eso lo que quiero decir es eso, ¿no? Pues cómo pasamos de la impotencia pues a la potencia, ¿no? Pues al final
pues sabemos que es así y solo nos queda pues, en entender que tenemos que aprender, en confiar más en las capacidades que tenemos en grupo pues, para cambiar nuestro mundo, nuestro entorno y luego nuestro mundo. Y bueno, y luego pues, abrir espacios de debate, de deliberación, sobre todo entre diferentes, ¿no? Yo creo que en Guernica Gogoratuz apostamos mucho por eso, ¿no? Porque si nos juntamos los que estamos convencidos, pues no hacemos. Entonces hay que intentar que gente diferente, y cuando digo gente diferente es, pues bueno, juntarnos más la gente que está sufriendo, o que está marginalizada, que tiene voz pero que no escuchamos, pues juntarnos con ellas y con ellos, ¿no? Los que tenemos una situación un poco más de privilegio, pues para saber cómo es el mundo, porque si no, o también juntarnos con los que tienen más poder, ¿no? O sea, los que no tenemos tanto poder, pues juntarnos con los que tienen más poder para poder debatir de cómo podemos mejorar, ¿no? Eso es una cosa muy básica, pero bueno, necesitamos otras formas de gobernanza, ¿no? Otras formas de entendernos, otras formas de articular lo público y lo comunitario que tenemos que explorar y empujar por ahí, porque si no, pues que si no, no hay nada que hacer, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso es lo que se me ocurre. Pues yo voy a cerrar por una cosa un poco más micro. Y yo creo que lo decía en clase en algunas compañeras que están aquí, y es que yo creo que las cosas nos interpelan cuando nos conectan vivencialmente. Creo que el trabajo aquí nos exige una creatividad distinta, es decir, lo comentábamos, ¿no? Estábamos todos súper asustados cuando el ataque en Francia, claro, es que estaba al lado, o sea, lo sentimos cerca. Entonces, Mozambique nos pilla muy lejos, Colombia nos pilla muy lejos, Senegal nos pilla muy lejos, pero claro, cuando vemos a las mujeres senegalesas vendiéndonos cada vez que nos tomamos un pote de un vino, ahí deberíamos llevarnos a preguntar por qué está aquí. Y no precisamente porque Senegal no quiera vivir en su paisaje, sino que probablemente nos debería llevar a preguntarnos en qué condiciones estaba para que venga aquí y en qué condiciones vino y en qué condiciones está. Entonces, creo que el ejercicio está en cómo somos lo suficientemente creativos para que las cosas que suceden muy lejos del mundo, que como ya bien resalta Jesús, están conectadas, pero no nos enteramos, porque a ver, ¿quién sabía aquí que lo del gas y lo de estar calentitos era gracias a Cabo Delgado? Pues pocos, pocos. Entonces, esto como no nos enteramos, entonces creo que la lógica es cómo somos lo suficientemente creativos para que las cosas que suceden en otros lugares del mundo, lejanos al nuestro, nos interpelen de manera vivencial. Y creo que las cosas se transforman cuando nos tocan en cuerpo almas, cuando nos tocan cuerpo a la corazón. Entonces, ahí hay que bajar un poco a lo micro, obviamente combinando las escalas, por supuesto, pero en lo cotidiano creo que tenemos que apuntar un poco a interpelar vidas, a interpelar vivencias y conexiones, pero creo que ahí es donde vas generando masa, ahí es donde se va generando la masa. Un poco por cerrar. Muy bien. Eskerrik asko, Liliana, Joaquín, Jesús. Estamos cerrando, creo que casi en hora. Hemos empezado como a menos 20 y me queda un minuto para que sea la 1:20. Enfoque local, global. Guernica-tik mundura, de Guernica al mundo. Pensar el mundo. Es la oportunidad que hablar de estas cosas nos da, ¿no? Guernica-tik mundura, Guernica Gogoratuz, que significa recordando Guernica. Cristina, tenemos que volver a recordar siempre lo que ya se pensó hace 3 años y nos lo creímos y pensamos que iba a ser posible, o 40, o ahora, ¿no? Volver a recordar para quizás aquello que no es nada novedoso, berritute eta berriztute agertuko jakuni, aquello que puede pillarnos en otro momento, ¿no? Aunque sea un clásico lo de escucharnos y todo esto. Esta capulana que hemos traído es no solamente una pieza textil, sino es también muchas más piezas. Son piezas simbólicas, piezas artísticas, piezas de denuncia, piezas
que utilizan las mujeres en Mozambique para vestirse, para expresarse, para llevar a sus niños y a sus niñas, para llevar otro tipo de cosas, bueno, otras cosas, no otro tipo, otras cosas, para transportar lo que necesitan. Tiene una simbología muy bonita que nos contó Teresa Cuña. Y ya de los viajes a Mozambique y las oportunidades de estar allí trabajando, pensamos que podía reflejar bien el trabajo que venimos teniendo con estas organizaciones que también están aquí, Centro de Estudios y Acción para la Paz, de Cabo Delgado, y nos toca otra para hacer con la Fundación Ayuda en Acción. Y bueno, nos vincula a la parte artística y creativa, nos vincula a la parte cotidiana de la vida y de la paz, que es aquello que nos protege y aquello con lo que protegemos a las personas que queremos, ¿no? Y que también nos vincula a esas capacidades que tenemos para hacer y de construir juntas y juntos, ¿no? Y en este caso se trata de seguir construyendo a nuestro modo de ver y volver a recuperar la categoría de paz en todos nuestros discursos, pero una paz concreta, situada, cercana, vivencial, pensada, situada, y que nos da una oportunidad pues, para seguir pensando cómo estamos en este mundo, ¿no? Cómo podemos estar en otras categorías que sean una respuesta más a categorías de justicia social, ambiental, epistémica y en términos también de bienestar, y ahí ampliar mucho la mirada para el buen vivir y otras que habrá por ahí circulando, ¿no? Y que tenemos que prestar atención. Eskerrik asko a todas y a todos por haber venido y haber tenido la oportunidad de presentar el informe, uno de los frutos que hemos hecho, y de escucharos para llevarnos también nota de cómo seguir. Eskerrik asko de nada.